Conceptos basales de física. En esta cápsula veremos conceptos como unidad, dimensiones, notación, movimiento, fuerza, distancia, desplazamiento, vectores, movimiento lineal, principios de la dinámica, primera, segunda y tercera ley de Newton, y conceptos de fuerza, fuerza de contacto y fuerza de gravedad. Estos conceptos basados de libros como Mecánica Básica y Física Conceptual. La unidad es la manera elegida para medir una magnitud. Es arbitraria, pero debe estar bien definida y ser universal. Ejemplos son el metro, el segundo, el kilogramo, Kelvin y Newton. La dimensión se refiere al tipo de magnitud que se está midiendo. No incide el valor de la unidad con que se mide, sino que la categoría a la que pertenece esa unidad. Ejemplos son longitud, tiempo, masa, temperatura. La notación es la forma correcta de escribir un valor medido, combinando el número y la unidad. También incluye la notación científica, usada para escribir números muy grandes o pequeños con potencia de 10. Ejemplos de la notación correcta sería 25 segundos, 76 metros, 3 kilómetros, 1 kilogramo, etc. Por ejemplo, en una clase de educación física, la profesora te pide que midas cuánto corriste en una carrera corta. Usas una cinta métrica y anotas que recorriste 75 metros. Aquí estás aplicando tres conceptos fundamentales, que son los que mencionamos anteriormente. Estás utilizando el metro como unidad de medida, estás midiendo una longitud, que sería la dimensión física del recorrido, y al escribir 75 metros de esta manera, estás empleando la notación correcta, ya que estás combinando el valor numérico con su unidad para expresar claramente la magnitud medida sin una ambigüedad. El movimiento es cuando un cuerpo se mueve o cambia de posición. La posición se define respecto a otros cuerpos o sistemas de referencia. Un ejemplo sería un auto avanzando en carretera. La fuerza es el cómo, con qué intensidad y qué orientación un cuerpo empuja o tira de otro. En resumen, una interacción entre cuerpos. Un ejemplo sería empujar una caja sobre el suelo. La distancia es un módulo de desplazamiento proporcional al tiempo. Es la longitud del camino recorrido. Un ejemplo es si caminamos 3 metros hacia adelante y 4 metros hacia atrás, recorremos 7 metros de distancia en total. El desplazamiento es el cambio de posición desde un punto inicial a un punto final por un vector. Un ejemplo, y siguiendo el mismo ejemplo anterior, si caminamos 3 metros hacia adelante y 4 metros hacia atrás, el desplazamiento solo es de 1 metro hacia atrás. Un vector orienta el espacio con dirección, sentido y longitud de un objeto, representando también su intensidad o magnitud. De este sale el vector de posición, que indica posición de algún punto con respecto al plano cartesiano, y el vector de desplazamiento, que indica el cambio de posición de un objeto. Un ejemplo de este último sería que nos indicara dirigirnos 5 metros hacia el norte. El movimiento lineal es un movimiento a lo largo de una trayectoria rectilínea. De este surge el movimiento rectilíneo uniforme, el cual avanza en línea recta con una velocidad constante, y el movimiento rectilíneo uniforme variado, el cual tiene una aceleración constante. Un ejemplo para el movimiento rectilíneo uniforme es un tren en movimiento constante en una vía recta, mientras que para el movimiento rectilíneo uniforme variado es un objeto que cae libremente bajo la gravedad. Los principios de la dinámica explican cómo se comportan los cuerpos cuando se aplica fuerza sobre ellos. Se resumen en tres principios, que son las tres leyes que planteó Newton, que son la ley de inercia, la ley de la relación entre fuerza, masa y aceleración, y la ley de acción y reacción. Primera ley de Newton, ley de la inercia. Todo objeto tiende a mantener su estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme, a menos que una fuerza externa no equilibrada actúe sobre él. Un ejemplo, una pelota sobre el piso no se mueve sola. Si nadie la empuja, se quedará quieta. Pero si la empujas, se mueve. Y si no hay fricción ni obstáculos, seguirá moviéndose en línea recta para siempre. Segunda ley de Newton,
Ley de la fuerza y aceleración. La aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él. Tiene la misma dirección que esa fuerza y es inversamente proporcional a su masa. Un ejemplo, si empujas un carro de supermercado vacío, acelera rápido, pero si está lleno, cuesta más moverlo con la misma fuerza. Tercera ley de Newton. Ley de acción y reacción. Cuando un objeto ejerce una fuerza sobre otro, éste ejerce una fuerza de igual magnitud y dirección opuesta sobre el primero. Estas fuerzas actúan en pares y sobre objetos diferentes. Un ejemplo sería cuando saltas. Tú empujas hacia abajo con tus pies el suelo, y el suelo te empuja hacia arriba con la misma fuerza, y por eso te elevas. Pasando a la definición de fuerza, contacto y de gravedad, la fuerza es una interacción entre dos cuerpos que puede producir un cambio en su estado de movimiento o provocar una deformación. No es una propiedad del objeto, sino el resultado de una interacción mutua. Siempre se representa como un vector, ya que tiene magnitud, dirección y sentido. Volviendo al carrito de supermercado, si aplicas una fuerza que lo acelera, cuando dejas de empujarlo, la fuerza desaparece, pero el carrito sigue en movimiento, por inercia en este caso, a menos que otra fuerza, como el roce, lo detenga. Fuerza de contacto. Son aquellas fuerzas que requieren contacto físico directo entre los cuerpos para manifestarse. Algunas fuerzas de contacto comunes son la fricción, la tensión, el empuje y la fuerza normal. Un ejemplo es cuando un niño empuja una caja. La fuerza que aplica con sus manos se transmite por el contacto físico. Si deja de tocarla, la fuerza deja de actuar. Fuerza de gravedad. Es una fuerza de atracción a distancia que actúa entre cuerpos con masa. No requiere contacto físico y es proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. En la Tierra, esta fuerza genera el peso de los objetos. Por ejemplo, si sueltas una manzana, caerá al suelo porque la gravedad la trae hacia el centro de la Tierra, ejerciendo una fuerza que acelera su caída. Con esto, damos concluida esta cápsula de conceptos basales de física.